RTP. Tenemos ya a nuestro entrevistado en línea. Hoy hemos tenido dos entrevistas, como acostumbramos, una presencial, otra en línea. Matías Abad Merchán, él es máster en estudios latinoamericanos, columnista de Primicias, y vamos justamente a abordar un tema del que nos hemos ocupado bastante en esta mañana. ¿Cómo está, Matías? Buenos días. Bienvenido y gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo desde la ciudad de Cuenca. A usted. Vamos a hablar sobre la labor legislativa en la actualidad. ¿Cómo ve usted la Asamblea Nacional? Desde estos inicios, la actual, fue mucho parte del discurso en las elecciones que acabamos de pasar para presidente y asambleístas, que esta sería una nueva asamblea, que hay así como sangre fresca y también algunos, bueno, la mayoría es sangre fresca, pero también hay uno que otro con experiencia que venían a hacer un cambio en la asamblea. ¿Qué piensa usted? ¿Se está dando esto o es lo mismo de siempre? Bueno, yo creo que si podríamos resumir esta gestión en ya casi 3 meses, yo diría que ha sido una asamblea de alta velocidad, pero de baja legitimidad. Se ha producido mucho en materia legislativa, pero lamentablemente se ha deliberado poco. Y más que legislar, en mi opinión, más bien se han ejecutado órdenes con formato legal, pues básicamente sin mayor observación, sin mayor debate, sin mayor contraposición de ideas. A la larga únicamente se ha acatado aquello que se ha dispuesto desde el Palacio de Carondelet. Es decir, la Asamblea, desde mi óptica, en términos simples, opera bajo la agenda del Ejecutivo, con escaso margen de maniobra propia, nulo debate independiente y también con las curiosidades, con el folclore propio de nuestra legislatura histórica, que creo que en varios casos de los últimos meses hemos podido ver que se han repetido las mismas novatadas y las mismas cosas que se han repetido Matías, últimamente. Sí, es solo algo, porque acá en esta conversación, cuando se habla de gobierno, se habla del gobierno ejecutivo, de la Asamblea, hay una palabra que los envuelve y hablan de gobernabilidad. Entonces, la Asamblea se convierte quizás en ese espacio que abre o cierra puertas para el Ejecutivo. Quizás de ahí las decisiones que se han tomado y las votaciones o la escasa deliberación en algunas leyes. Sin duda, una cosa es tener una asamblea que su única meta o su único propósito sea terminar con el gobierno actual, como ya ha ocurrido en las presidencias anteriores, y otra también, el otro extremo es que también únicamente se dedique a tramitar y a autorizar de una forma muy expedita, rápida, lo que se dispone desde la presidencia, ¿no? En una lógica republicana, pues lo que esperamos todos es que las asambleas, o la asamblea en este caso puntual, pueda tocar los temas con una amplitud de voces, y no hablo únicamente de la oposición dentro del propio seno de la legislatura, sino voces que pueden ser de otros frentes ciudadanos, institucionales, profesionales, y que permitan más bien alimentar la discusión y permitan ir perfeccionando las normas que a la larga luego van a regir para todos. Y por supuesto, el otro extremo sería más bien tener una asamblea de sabotaje cuyo único propósito sea tumbar al gobierno de turno. Y entonces, ¿cómo llegas a ese, no te voy a poner el pie, pero tampoco te voy a dejar hacer lo que te dé la gana? Bueno, esa es un poco también la conducción que puede dar la presidencia de la legislatura. Yo creo que, como digo, más allá de únicamente dar espacio a voces de la oposición dentro de la Asamblea, se podría abrir mucho más el espectro, se podría permitir que otros actores, que son los que están involucrados en las diferentes normativas, instituciones, empresas, ciudadanos, sector civil, pueda también formar parte de las discusiones, abrir el debate, alimentar las normas, y no únicamente aprobar de manera claro, inmediata aquello que llega desde el gobierno. Entiendo. Creo que por ahí ha habido un poco digamos, un poco de sinsabor respecto a lo que se esperaba de esta legislatura, y también con las particularidades que hemos visto, ¿no? De asambleístas que no tienen el nivel que se esperaría para ser un legislador de la República,
y bancadas y partidos que tampoco han estado a la altura ¿Sabe de las que circunstancias. justamente hacia allá me dirigía, porque válido la participación de todas las voces de una comunidad, pero abrir un debate para determinados asambleístas, o sea, que nunca debaten sobre la ley, sino que el Pleno se convierte en el espacio perfecto para la agresión o para desmerecer a algún compañero asambleísta o tendencia política. ¿Para qué abrir el debate entonces? Bueno, creo que en eso podemos coincidir todos en que no los asambleístas, que por lo menos algunos de los asambleístas que hemos visto durante estos primeros meses de gestión no han estado a la altura de las circunstancias, de lo que uno espera como un representante de sus provincias o representantes nacionales ante el primer poder del Estado. Pero eso quizás no tiene tanta, por así decirlo, tanta culpa las personas. Yo creo que ahí es una deuda que existe de los partidos políticos y muy especialmente, creo yo, del Código de la Democracia, ¿no? A la larga, si bien hemos visto a personajes que dibujan durante fiscalizaciones claves, que además no solo un gesto de inmadurez, sino de incomprensión del rol legislativo, eso no es el fondo, ¿no? Yo creo que eso es el síntoma, un síntoma visible de una crisis mucho más profunda de representación política que recae en los sistemas de partidos, ¿no? Yo creo que los partidos políticos han renunciado a su función esencial de identificar, formar, seleccionar y respaldar cuadros capaces y representativos, ¿no? Yo creo que en esto coincidimos de que muchos de los partidos, de las organizaciones políticas, funcionan como franquicias electorales o básicamente como vehículos de alquiler, en donde lo que importa no es el mérito, sino básicamente la lealtad, la conveniencia mediática y, como hemos visto, hasta el vínculo familiar, ¿no? Yo creo que no se llena de improvisados la Asamblea por accidente, ¿no? Sino por la decisión de los partidos que privilegian la utilidad política sobre la capacidad técnica, y esto se podría cambiar, creo que con 3 maniobras muy puntuales. Yo creo que si es que se exigiera a los partidos una militancia real, una democracia, una verdadera democracia interna, yo creo que el cambio más significativo, que es muy sencillo, es que se establezca en el Código de la Democracia que alguien no pueda ser candidato para cualquier cargo de elección popular si es que no acredita al menos un par de años de militancia real y de afiliación real a uno de los partidos políticos. O sea, volver a foja cero. Sí. Volver a foja cero. Porque ya Ecuador ya lo probó. ¿En qué sentido lo probó? En que ya probó que debía estar afiliado a la organización política para candidatizarte. Bueno, pero yo creo que eso más bien ha sido parte de los problemas que tenemos ahora, ¿no? Primero existe en este momento el candidato, ¿no? Es decir, alguien que amanece o se despierta con las ganas de ser autoridad, alcalde, prefecto, asambleísta o presidente, y que tiene la plata para financiarlo, y luego se preocupa del resto de cosas. Luego se preocupa de ver qué partido le puede auspiciar su candidatura, y para eso existen varias opciones, ¿no? Puede comprarlo, alquilarlo, o puede negociar con el partido espacios dentro de la papeleta, ¿no? Y luego de eso se topa con la realidad de que no tiene una militancia propia y que tiene que empezar a ir de alguna manera consolidando grupos de otras tiendas políticas alrededor suyo, y sale una cosa bastante heterogénea, disímil, que luego tiene sus consecuencias, ¿no? Y cuando, por gracia de Dios, alguien con estas características de circunstancias llega al poder, se topa con que no tiene una militancia preparada para poder participar del poder, para poder ocupar los cargos públicos, y le toca realizar una suerte de reciclaje, poner a los amigos, y ahí es cuando empiezan los problemas que luego decantan en finalmente decisiones que no contribuyen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? La política, un cambio pequeño puede tener una consecuencia bastante fuerte sobre la calidad de vida de todos. La política es muy cambiante y se da en ciclos también. Estamos cerca de cumplir 20 años desde el golpe a la partidocracia, cuando se acabaron en teoría los partidos y se dieron potencia a los movimientos. Ya listos para cumplir 25 años creo que tenemos con esta historia. ¿Será que ya cumplimos el ciclo y de que en las próximas elecciones vemos un fortalecimiento de la organización política, llámese como sea? No, yo creo que más bien todo lo contrario, ¿no? Porque recientemente, a pesar de que se presentan correístas y novoístas como archienemigos, han coincidido en una sola cosa dentro de la Asamblea: en seguir fortaleciendo el bipartidismo a partir de
nuevamente traer al método de Hunt como técnica para la asignación de escaños, ¿no? Entonces, ¿qué se garantiza con esto? De que a la larga se sostengan en el tiempo las únicas dos fuerzas políticas que van a acumular la mayoría de concejales, juntas parroquiales y más adelante asambleístas. Y luego, sumado a que también se han puesto de acuerdo en eliminar aquellos partidos que no alcancen el 5%, pues el embudo va a ser mucho más exigente y terminarán 2, 3 fuerzas políticas y básicamente, de mantenerse las cosas como están ahora, únicamente las dos. Entonces, yo creo que más bien, como digo, si en algo se han puesto de acuerdo ambos, es en perpetuar un poco este modelo. La polarización. Y respondiendo a su pregunta, yo creo que más bien los partidos políticos deberían ser los vehículos nacionales y los movimientos más bien deberían ser los vehículos para elecciones seccionales a nivel provincial, cantonal o parroquial. Matías, un abrazo, gracias por haber conversado con nosotros este inicio de semana. Muchas gracias por la invitación, un cordial saludo. A usted, gracias. RTP